Llegó la noche. Un espacio para explorar todo un mundo de posibilidades que surgen cuando el sol se oculta. Con Alba Cecilia Mujica. Por Éxitos. Sí, señora, aquí llegó la noche. También allá estamos seguros de que eso está ocurriendo y ustedes aquí conectados con nosotros, con este gran equipo de Éxitos. En la gerencia de producción, Ricardo Martínez Osorio. En la jefatura de producción, Juan Beaumont. Coordinación de producción, Jessica Ferrer. En la producción de este espacio, Daniela Pérez, Michelle Cabrera y Francis Rodríguez. En los controles, Moisés López, Wilmen Caigua, Jorge Branco y Raymond Llanes. En la edición y montaje, Kevin Aguirre. Y en la conducción de este espacio, quien les habla, Alba Cecilia Mujica. ¿Cómo están? Saben que ustedes pueden disfrutar de nuestra transmisión en vivo en el canal de YouTube de Mundo UR en vivo. Nos están viendo por allí o a través de mundour.com. Además, les invitamos a seguirnos a través de Mundo UR Web y mi cuenta en las redes sociales, @AlbaCMujica. Recuerden que nos escuchamos en toda Venezuela. Este programa es presentado por Movistar. Conecta con lo que te mueve. Cara a cara. Sin filtros. Bienvenidos a un espacio donde las historias cobran vida y la creatividad no tiene límites. Hoy tenemos el placer de conversar con una figura clave en la industria audiovisual venezolana, un verdadero arquitecto de narrativas que ha sabido cultivarnos y cautivarnos tanto detrás de la cámara como en la concepción de cada trama. Es director, es guionista, productor, un talento multifacético que ha dejado una huella imborrable en la pantalla grande y en la pantalla chica de nuestro país. Prepárense para adentrarnos en la mente de Alejandro Hidalgo. Bienvenido, querido. Qué linda introducción, gracias. Qué bonito que estés con nosotros. Qué placer tenerte, qué honor, Alejandro, después de tantas producciones cinematográficas venezolanas que has logrado hacer con ese género como es el terror, que ha cautivado al público venezolano. Pues sí. Ya vamos a hablar de todos tus logros, por supuesto, Sí, ya claro. muchos de nosotros, los que te estábamos escuchando y los que te tenemos muy presentes, siguiendo paso a paso tu trayectoria, sabemos de La Casa del Fin de los Tiempos, del Exorcismo de Dios y ahora de esta premier que se hizo hace poquitos días, El en martes. un día de la semana, en una película que se llama No Voltees. Ay, Correcto. mamá. Y ahí todo el mundo gritaba y ahí todo el mundo unas risitas un poquito nerviosas. Sí. Todo el mundo estaba feliz, pero bueno, lo importante es que ya la vamos a tener y vamos a poderla disfrutar del cine venezolano en nuestras salas de cine. Nos vamos rapidito con las preguntas rápidas para respuestas rápidas con nuestro invitado de hoy, Alejandro Hidalgo. El juego de las preguntas. Alejandro, si tu vida fuera una película, ¿qué género sería y cuál es el título provisional de esa película? Creo que sería un drama inspiracional. Ajá. Nada de terror. No, ya basta, ya. Ay, qué bello, ¿no? Porque se te da Mejor veamos el drama detrás de la gran pantalla y de las filmaciones. Ajá. Creo que se llamaría La persistencia del fin de los tiempos. Qué bueno. ¿Qué personaje de ficción te gustaría dirigir si ese personaje fuera real? Creo que me iría con Don Corleone del Padrino. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Sí, Marlon Brando, Sí. leyenda. ¿Cuál es la frase de oro que siempre le dices a tu equipo de trabajo antes de arrancar, antes de una premiere o antes de arrancar una producción? Les tengo una oferta que no podrán rechazar, no. Qué bueno, eso está bueno. Y todo el mundo, yo quiero ser el primero. Mira, no la tengo como muy definida, pero los invito siempre a creer en ellos y creo que un buen líder tiene que inspirar a su equipo a dar lo mejor de sí, así que abro siempre las puertas para recibir todas sus ideas y seguir siempre una sola visión. Qué bello, eso es una cosa que se llama humildad, que es muy linda. ¿Qué objeto inusual tú llevas siempre contigo a un set de filmación? La verdad, nada inusual. Llevo un guión que lo imprimo chiquitito. Es importantísimo. Muy chiquitito. Eso tal vez es inusual el tamañito. Ajá. Y mi guión técnico o storyboard. Ok. Y un monitorcito que llevo colgado acá porque a mí no me gusta sentarme en el set, sino ver todo aquí agarrado, Colgadito estando arriba. al lado de los actores. Buenísimo. Completa la frase. Para mí, el cine es... Es magia y verdad en la pantalla grande.
Alejandro Hidalgo, nuestro invitado hoy, director, guionista, productor venezolano, aquí en Llegó la Noche en Éxitos. Quédense allí, vamos a escuchar un tema musical porque nosotros seguimos aquí conectados con la emoción de la noche y en esta ocasión con el terror. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Cara a cara. Sin filtros. Este hombre que tenemos hoy en el estudio es un hombre admirado en el mundo de la cinematografía venezolana porque se ha dedicado a un género sumamente interesante y hoy aquí en Llegó la Noche vamos a hablar de un género que tiene que ver con la noche, que es el terror. Porque definitivamente no es lo mismo ver una película de terror en la mañana o al mediodía o en la tarde, Alejandro, que verlo en la noche. La noche es como ese ambiente propicio, ese silencio propicio que se necesita para asustarse. Exacto. O si no, una sala de cine a cualquier hora también da el mismo Eso efecto. también, eso es verdad, eso es verdad. Pero imagínate verlo en la casa, ¿no? Sí. Yo a veces cuando mi esposo no está, les confieso, le digo a mi hijo, Dani, no tienes nada, no mami, no voy a ver nada esta noche. Vente, vamos a ver una película de terror. Sí, Pero wow. sola no la veo. Wow, bien, me Sola encanta. no la veo. ¿Por qué el género de terror? Alejandro Hidalgo es un reconocido cineasta venezolano, se ha destacado, amigos, por la versatilidad que tiene, por la habilidad para crear historias impactantes, especialmente, como le decía, en el género de terror y de suspenso. Pero bueno, su talento abarca distintas áreas de producción audiovisual y él no solamente se va a quedar encasillado en el género de terror, Sí. pero ha tenido 3 grandes producciones cinematográficas que nos han impactado porque nos ha llegado. Y nosotros los venezolanos como que no estamos muy acostumbrados a ese género y tus películas han sido sensacionales, las 3. Sí, la verdad ha sido un honor. Bueno, yo la verdad cuando hice mi primera película, que fue La Casa del Fin de los Tiempos, lo que estaba tratando era de contar una historia que fuera muy emocional y creo que el género, yo estaba pensando en hacer algo de poco presupuesto, inclusive en algún momento pensé en vender mi carro para hacer la película dentro de una sola locación con pocos actores.
Pero luego me di cuenta investigando que no habían películas de terror. Tal vez había una que se llamaba La muerte de Sabina, que tenía algunos elementos, pero era más que todo comedia, o La mano, que era para la televisión. Ujú. Y de pronto, sin querer queriendo, me convertí en el pionero del género aquí en Venezuela y se abrieron las puertas porque también otros cineastas han hecho sus producciones de suspenso y de terror y la verdad ha sido como muy bonito aportar ese grano de arena en la cinematografía venezolana y que a la gente le hayan encantado las películas y hayan sido tan taquilleras tanto en nuestro país como Sí, internacionalmente. sí. Y fue una película hecha en el 2013, imagínense. 12 y 2012. la estrenamos en el Entonces, 2013, pero la filmamos ok, en el en el 2012. 2012, ok, Sí. aquí la tenía como 2013. Además que tuviste un elenco maravilloso, bueno, Rudy Rudy Rodríguez. Rodríguez, ¿Cómo te claro. ayudan los artistas, los protagonistas, a llevar la dirección correcta Claro. hacia donde el producto final que tú quieres, Alejandro? Una de las maravillas del cine es que es un arte colectivo. O sea, el director es como el director de la orquesta. Si yo te confieso la verdad, yo nunca he prendido una cámara para filmar. O sea, yo dirijo al fotógrafo, al camarógrafo, al director de arte, al compositor, pero yo no soy como el experto en eso. Tal vez escribiendo sí o levantando fondos, haciendo relaciones y luego poniendo mi visión creativa. Pero el trabajo con los actores es delicioso porque lo que más hacemos es explorar el pasado de los personajes, como para que tengamos bien claro cuáles son sus raíces, sus creencias, los rasgos de su perfil psicológico, físico, partes de las características de su personalidad, para que luego cuando digamos acción todo eso se olvide, porque uno cuando va caminando en la calle o manejando su carro no estás pensando, yo soy Alejandro Hidalgo, un chico apasionado por hacer cine, sencillamente somos, ¿no? Y eso es lo que la magia que se tiene que vivir cuando uno dice acción. Y los actores obviamente traen muchos aportes para lograrlo. Sí, fíjate que La Casa del Fin de los Tiempos se convirtió en la película de terror más taquillera en la historia de Venezuela. Fue aclamada tanto por la crítica nacional como internacional. Ahí es donde me quiero detener para que en la próxima parte hablemos también un poco de cómo este tipo de género, que es este género de terror, y las películas venezolanas en relación a este género, pueden, ¿por qué no?, traspasar las fronteras y llegar a ser reconocidas también afuera. Por Vamos a hablar supuesto. de eso, querido Alejandro, en solo minutos. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical aquí en Éxito. Y Llegó la noche, está para ustedes y seguimos conversando con este maravilloso cineasta venezolano, Alejandro Hidalgo, que vive en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo, pero ama su país y por eso está aquí con nosotros, porque recientemente tuvo la premier de No Voltees, que ya es una película que ya de por sí se suena, porque ya da susto, Sí. muy taquillera. Así que regresamos en minuticos para seguir conversando con él.
Cara a cara. Sin filtros. Aquí conversando con Alejandro Hidalgo, nuestro invitado de hoy, este reconocido cineasta venezolano. Él se ha movido en esto que ha significado pues su preparación, su trayectoria, su creatividad y su crecimiento personal y profesional entre los Estados Unidos. Vivió en Los Ángeles un tiempo y en México, hablando un ratico con él sobre México. Se muestran interesados estos países muy, muy cercanos a nosotros, latinos, bueno, las personas de Los Ángeles son muy americanos, pero hay muchos latinos y mucha gente se muestra interesado en el cine venezolano, especialmente en este tipo de género. Alejandro, ¿o tú sientes que le falta un poquito de impulso para que cruce la frontera? Todavía falta impulso. La verdad que no hay mucho interés en la cinematografía venezolana. Tal vez cuando hablamos de género sí lo puede haber, porque cuando una película de terror es fuerte y causa suspenso, impacto, la van a querer ver en todo el mundo, porque es lo que yo he comentado, ¿no? Por ejemplo, la comedia es muy local. Una comedia que da risa aquí tal vez no da risa en Japón o Corea, pero, Exacto. pero una película de terror coreana que sea muy aterradora la van a disfrutar en China, en toda Europa y en Argentina y en Venezuela, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero creo que bueno, que nos falta el impulso, sobre todo en los festivales, tal vez con logros como los que tiene Mariana Rondón o Lorenzo Vigas con Desde Allá, para que las películas venezolanas puedan de alguna manera conectar en el ámbito internacional, que es bastante duro y sobre todo considerando la actual situación económica del país, ¿no? Que levantar Claro, una película acá, cuando ¿no? se logra, nos levantamos de pie y lo aplaudimos. Exacto. El exorcismo de Dios, 2021-2022, ¿estoy bien con las fechas? Se estrenó en festivales en el 2021 y el estreno comercial en el 2022. Tú Está muy vuelves bien. a incursionar en el género de terror allí, esta vez con la ambiciosa coproducción internacional Venezuela, Estados Unidos, México. Exacto. Ese es tu triunvirato, tu Exactamente. triángulo, digamos así, dirigida, Sí. bueno, y coescrita por ti. La Sí. película aborda pues el tema del exorcismo con un enfoque único y ha logrado distribución global. Yo la fui a ver, a mí me llamó muchísimo la atención el nombre que le pusiste a la película, Sí. porque yo decía, ¿qué? ¿Cómo es esto? Si es Dios el que exorciza, ¿cómo es esto que ahora alguien va a exorcizar a Dios? Se puede. Y yo creo que todos somos hijos de Dios, todos traemos la luz de Dios, pero de alguna manera renunciamos a ella a través de las malas acciones, del pecado. Entonces, en este caso, el exorcista, el sacerdote, comete un pecado grave y de alguna manera expulsó a Dios de su cuerpo. Y al final el gran giro de la peli, que bueno, ya tiene Que 3 no lo años. vamos a decir. Sí, pero ya han pasado 3 años. El gran giro es que la poseída le está sacando a Dios del cuerpo al sacerdote. Entonces es un exorcismo inverso, ¿no? Sí, total. Es una película de terror. Sí, yo me asusté mucho. Mira, ¿qué pasa con estas producciones que son tan importantes? La Casa del Fin de los Tiempos, El Exorcismo de Dios, cuando se rueda, por ejemplo, La Casa del Fin de los Tiempos en el 2012 y El Exorcismo hace 3 años. ¿Qué pasa con ellas después de que se ven en las salas de cine? Que el impulso, señores, lo repito siempre que tenemos aquí un director, un cineasta, el impulso se lo damos nosotros los venezolanos. Si ponen en las salas de cine No Voltees, que es la próxima película que vamos a ver de terror de Alejandro Hidalgo, y nosotros no la vamos a ver, la sacan de las salas de cine. Pero tan Total. sencillo como eso. Tenemos que darle el impulso nosotros al cine venezolano. ¿Qué pasa con esas películas que ya marcaron su historia, pero se quedan dónde? ¿Se vuelven a ver? Bueno, depende. Hay algunas que quedan flotando en el aire, hay otras que consiguen distribución, por ejemplo, con La Casa ahorita, porque La Casa la distribuimos como territorio por territorio. Le dimos los derechos a una compañía en Argentina, otra en Perú. Ya que se liberaron todos después de 10 años, ahorita estamos por lanzarla en Amazon. El Exorcismo de Dios está en todas las plataformas de VOD, que significa video en demanda, que tú las puedes rentar o comprar en iTunes, Apple, Amazon, y próximamente estamos cerrando un acuerdo con una plataforma para toda Latinoamérica. En Estados Unidos la agarró un estudio que se llama Lionsgate y la lanzó en salas de cine selectas y también está disponible en todas las plataformas. Ok. Bueno, vamos a hablar, mi querido Alejandro, de No Voltees. Sí. ¿Esto se te ocurre por qué? Porque cuando a ti te dicen no voltees, señores, es no voltees. Exacto. Porque si tú volteas, seguro
va a haber algo allí que tú no quieres ver. Exacto. O te reflejado en un espejo, o parado en el marco de una puerta, o sentado en tu cama. ¡Ay, qué miedo! Respirándote en el oído. Ajá, respirándote en la oreja, como dice uno, no me respire, mejor no volteo. Sí, exacto, ese es el concepto y lo agarraste perfectamente bien. Mira, esta es una película que realmente no escribí yo, a mí se me acercó la productora venezolana Valentina Bove, que para ese entonces era ejecutiva de la plataforma Tubi. Es una película que se hizo para esta plataforma de Estados Unidos, que está disponible tanto en Estados Unidos como México, pero no está en Venezuela. Esa es la razón por la que la traigo a las salas de cine del país. Va a ser el único país en el mundo que la pueda disfrutar en la pantalla grande. ¿Así? Sí. Y bueno, realmente me encantó el tema porque combinaba terror con drama y un drama familiar desgarrador. Toca temas importantes ¿Cómo cuáles? como la violencia doméstica, la violencia infantil, la homofobia, todo resumido en el factor del terror, que por un lado es sobrenatural porque estamos hablando de esa entidad perversa y oscura que está detrás de ti, que no te permite voltear porque te ataca, pero que realmente es una metáfora de nuestros peores miedos y traumas. En este caso, los traumas de nuestros dos personajes, que son unos hermanos que van a su casa de la infancia a cuidar a su madre que tiene demencia, y ahí se encuentran con esta presencia que representa el trauma que ellos vivieron durante la infancia. Entonces, en pocas palabras, es una película que se convierte en un viaje lleno de grandes impactos emocionales, de muchísimo terror, pero que al final puede tocarnos el corazón, traer reflexiones y satisfacernos emocional e intelectualmente. Alejandro Hidalgo es un hombre que maneja muy bien magistralmente la atmósfera, la tensión, los efectos especiales. Y eso vamos a hablar en la próxima parte, porque después de este tema musical, yo quiero que me relacione esto, pues el género de terror con la noche, entender lo que significa una sala de cine oscura, que es casi como si fuera de noche, o de verlo pues a una hora como la que estamos viendo en este momento, que ya está oscura la ciudad. No es lo mismo, jamás. Si tú la ves a las 6 de la mañana, tú dices, bueno, yo sí me voy a voltear. Yo me atrevo porque son las 6:30 de la mañana. Vamos a hacer la pausa y regresamos aquí en Llegó la Noche en solo minutos a través de Éxitos.
Cara a cara. Sin filtros. Seguimos nosotros ya en esta parte final de Llegó la Noche con Alejandro Hidalgo, este reconocido cineasta venezolano, que como les decía, pues ya lleva sus 3 grandes obras cinematográficas que tienen que ver con este género del terror y el suspenso especialmente, ¿no? Y bueno, como les decía, se ha destacado realmente de una forma impresionante con este género porque, bueno, además su talento abarca distintas áreas de la producción audiovisual desde hace muchísimo tiempo, pero es un hombre que ha manejado muy bien, magistralmente, la atmósfera, la atención, los efectos especiales en pantalla, tiene un estilo que busca sumergir al espectador en ese estado de ánimo, en esa historia, utiliza elementos psicológicos y sobrenaturales para construir el miedo. Y justamente lo hablaba con él, Alejandro, y la relación que tiene que ver con esto con la noche. Cuando tú escribes, cuando tú te sientas a armar ese monstruo que estás armando, que vas a montar a nivel de cine, tú sientes que la noche también influye en ti. Pensar en el terror y la noche es para ti algo que lo relaciona. Por supuesto. El miedo a la oscuridad es como algo innato en nosotros, el miedo también a lo desconocido. Muchas veces cuando yo estoy escribiendo este tipo de guiones lo suelo hacer en la noche, ¿no? Por el silencio, además yo necesito como un espacio muy pacífico y además la atmósfera oscura ya te imprime algo que luego tú se lo das a la historia, ¿no? Uh-huh. Una vez recuerdo que estaba escribiendo El exorcismo de Dios y creo que es una de las experiencias más sobrenaturales que he tenido, pero estaba haciendo una escena que era tan aterradora que de pronto estaba solo en Los Ángeles y empecé a sentir como una oscuridad, como algo ahí acechándome. Ay, no. Y tuve que parar con la laptop y bueno, no, mejor prendo la TV, hago otra cosa, pero la noche tiene obviamente ese efecto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eso me gusta, que me hables un poquito más de la profundidad temática en tus guiones, que me hables un poco más de cómo tú vas más allá del terror superficial y logras pues explorar conflictos humanos incluso que se presentan en las películas, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que el género puede convertirse en una herramienta perfecta para ofrecer impactos emocionales y mucho entretenimiento, pero como una fachada para contar historias más profundas, ¿no? Uh-huh. En la Casa del Fin de los Tiempos, si se recuerdan, realmente ni siquiera hay un switch de género en la mitad de la película. De ser una película de terror sobrenatural se convierte en ciencia ficción. El fantasma era Rudy Rodríguez vieja, que viaja al pasado y era ella misma. En El exorcismo de Dios, pues el horror del demonio es la metáfora de oponernos a la corrupción, al abuso de poder y sexual, y en No voltees particularmente es más bien cargarnos de valor para mirar atrás y confrontar nuestros peores miedos y nuestros traumas y nuestras heridas para poder sanarlas y seguir adelante. Entonces creo que el género es una metáfora perfecta para abordar temas humanos, así como pasa también con muchas otras películas como Get Out, que ganó el Oscar a Mejor Guión y era una obra que se pronunciaba en contra del racismo, pero utilizaba el género como una herramienta magistral para asustar al público. Mira, y cuéntanos una cosa. Bueno, conversamos con Alejandro Hidalgo, cineasta venezolano, destacadísimo. Pero además, mira, yo quería leerte aquí algo que me pasó Daniela, nuestra productora. Yo no sé si tú sabes que así piensa la gente de ti. Alejandro Hidalgo es considerado una figura clave en la revitalización del cine de género en Venezuela y un ejemplo de cómo el talento local puede trascender fronteras. Wow. Su trabajo no solo ha demostrado la viabilidad comercial del cine de terror en el país, sino que también ha abierto puertas para futuras coproducciones internacionales. Ahí me detengo porque justamente la forma de internacionalizarte tú como director y tus producciones cinematográficas es con esas coproducciones, con esas alianzas, digamos. Exacto. Sí, yo cuando hice La Casa era la película más taquillera acá del género en Venezuela, pero no sabía cómo llevarla fuera y los festivales fueron el primer paso. En los festivales se abrieron puertas, conocí agentes de venta y de pronto mi película ya estaba en Netflix, en Estados Unidos, se estrenó en más de 35 países y eso empieza a darte a conocer en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, cuando ensamblamos la coproducción del Exorcismo de Dios se hizo de una manera muy estratégica. Lo que hicimos fue hacer una falsa película de Hollywood, hecha por latinoamericanos y filmada en México con un actor norteamericano. Entonces la película fue percibida como una película de Hollywood por toda Latinoamérica, ¿no?
y la hicimos en inglés justamente para poder abarcar más territorios a nivel internacional, pero manteniendo como una esencia latinoamericana, porque ocurre en México con personajes mexicanos, aunque el protagonista es estadounidense, pero se enamora de Latinoamérica y de México. Y muy loco, ¿no? Porque, por ejemplo, y eso es algo que a lo mejor tenemos que autorrevisarnos los latinos, porque se están haciendo propuestas espectaculares en toda Latinoamérica, pero si no vienen de Hollywood, no creemos en ellas. Por ejemplo, en México se hacen películas de terror excepcionales, pero si llegan al resto de Latinoamérica, Argentina, Venezuela, vamos a empezar a decirle es cine latinoamericano. Yo quiero ver es Hollywood porque se hace con las grandes estrellas o se hace con muchísimo dinero. Entonces mi película yo la hice en inglés y lo más cómico es que en el 80% de las salas las doblan a español. Imagínate. Sí, entonces es como dar como una vuelta loca de Claro. hacerla en inglés para que la doblen en español para que sea más vista cuando nuestro idioma nativo ya es el español. En español. Ale, y te voy a decir, la escuela que debes tener tú con México debe ser sumamente interesante. Hace muchísimos años yo hice una cuña de Ariel, del jabón Ariel, y a mí me tocó ir a los estudios, no se me olvida, estudios Churubusco Ajá, Azteca. claro, enormes. Y yo grabé ahí, éramos varias mujeres latinoamericanas, a mí me habían elegido por Venezuela. Y fue, bueno, para mí, yo lo recuerdo, con eso me compré mi primer carrito después de que Wow. casé, créeme. Pero yo dije, qué interesante lo que es la cinematografía aquí en México, todo lo que puedes aprender allá, ¿no? Absolutamente. Lo he aprendido en Estados Unidos, en México, en Uruguay, donde filmamos No Voltees, y ahora voy a saltar a Polonia a filmar otra, así que... ¿De terror? De terror también. ¡Qué emoción! Bueno, por favor, señores, yo tengo que despedir a Alejandro. Alejandro se va a volar pronto, pero nos deja este legado, nos deja No Voltees, y yo los invito a que vayan al cine, que vean la película. Sí. Yo también te prometo que lo voy a hacer, porque, Sí. bueno, tengo que hacerlo en los horarios que pueda, porque tiene que ser fin de semana para mí, pero créeme que sentimos un gran orgullo por ti, porque has Gracias. logrado un reconocimiento internacional de un género que no es tan fácil, yo diría que es bastante complejo, y que los venezolanos estamos aprendiendo a quererlo y a recibirlo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una querido. invitación rápido al Claro, público? adelante. Por favor, no se pierdan de mi película el próximo 19 de junio. Va a estar increíble, muy aterradora, conmovedora y una gran experiencia en salas de cine que solo se va a vivir en Venezuela. No es por ir a apoyar el cine venezolano, es por ir a disfrutar de una grandiosa película que se hizo con el alma. ¡Ay, qué bello! Me encantó tenerte, Gracias. mi vida. Muchas Muchas gracias. gracias, mi vida. Alejandro Hidalgo, este reconocido cineasta venezolano, destacado por su versatilidad y su habilidad para crear historias impactantes, especialmente en el terror y el suspenso. Amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Éxito, pues cierra así su programación de contenido en la noche de hoy. Seguimos ahora con Carlos Fraga, que tiene mucho que contarnos, pero llegó la noche, está a cargo de un gran equipo, que es la gerencia de producción Ricardo Martínez Osorio, en la jefatura de producción Juan Beomont, coordinación de producción Jessica Ferrer, producción de este espacio Daniela Pérez, Michelle Cabrera y Francis Rodríguez, en los controles Moisés López, Wilmer Caigua, Jorge Branco y Raymond Llanes, en la edición y montaje Kevin Aguirre, y en la conducción de este espacio la Cecilia Mujica. Recuerden siempre que este programa fue presentado por Movistar. Conecta con lo que te mueve. Que descanses. Hasta mañana.